Hola, buenas tardes. Soy Paula Sánchez, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Psicología en UNIAC, y este trabajo corresponde a la unidad número 3 del taller de Historia Contemporánea. En los próximos 5 minutos voy a presentar mi mapa conceptual sobre los siglos XX y XXI y una misma línea histórica continua. La hipótesis que recorre todo este mapa conceptual fue planteada por el profesor Eduardo Hodge. Todo lo que ocurre en la historia es posible que se repita en algún momento. A esto agrego una mirada psicosocial, en donde la historia no se repite sola y son los grupos humanos quienes la reproducen al activar sus memorias colectivas. Para poder explicar cómo hacemos la repetición de conductas, utilizaré 3 ejes que se interrelacionan. Primero, los grandes procesos originados en el siglo XX, luego la continuidad histórica y la reproducción actual del siglo XXI. Los procesos originados del siglo XX marcados por las flechas verticales y las líneas discontinuas marcan la continuidad temporal. Comencemos por las guerras. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran quiebre de la cultura occidental. La continuidad psicosocial es la construcción del enemigo, esta lógica que responde a la identidad social, en donde el grupo se cohesiona y definen a un otro como un enemigo y se le niega todo tipo de trato y son bastante deshumanizados. Hoy, en el siglo XXI, esa violencia va dirigida hacia los civiles. Cambió un poco de forma. El terrorismo internacional se va dirigido hacia los civiles porque sabe que generan mayor presión política que si ellos hicieran interacciones militares. Una segunda continuidad es evidente en la crisis económica. Por ejemplo, la crisis del 29 que marcó el siglo XX provocando la Gran Depresión. La memoria colectiva alimentó esta aparición del nazismo y casi 80 años después, en el 2008, vimos la Gran Recesión. Es una crisis financiera global con causas estructuralmente muy parecidas, una deuda excesiva, riesgo financiero y autoridades superadas por la velocidad de los mercados. En paralelo, también la configuración del poder mundial a través del totalitarismo. Eso además genera una continuidad con un líder carismático y el populismo del siglo XXI, donde hay una gran polarización política. También muestra continuidad la Segunda Guerra Mundial. Se genera un trauma colectivo de violencia hacia los civiles y nuevas guerras se generan, como Afganistán, Irak, Siria. Luego, la Guerra Fría genera esta bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá hay una identidad por bloque, ver uno al otro como amenaza. Y el multipolarismo, Estados Unidos, China, Rusia, ya continuamos pensando siempre en bloques. Quizás el ejemplo más claro de continuidad es la guerra de Ucrania. Actualmente los bolcheviques invadieron Ucrania en el 18, luego los soviéticos la invadieron en la Segunda Guerra Mundial y hoy en pleno siglo XXI los rusos vuelven a invadir Ucrania. Es exactamente el mismo patrón. Cada vez que las fronteras imperiales se ponen en duda, las potencias circundantes intentan ampliar su dominio en la zona. Se genera una descolonización, desigualdad estructural y la crisis migratoria. Acá se da con la caída de la Unión Soviética el hábitus cultural que tiene que ver con estructuras profundas de larga duración que se reproducen casi sin que los actores se vayan dando cuenta, y las nuevas amenazas como pandemia, el clima, etc. Es un resumen que está absolutamente interrelacionado desde su origen, la continuidad y la reproducción actual. La psicología social, a su vez, sustenta esto y nos da 3 claves. La memoria colectiva, en este caso, es un pasado que cada generación reconstruye y reactiva según sus necesidades presentes. Tenemos la identidad social, explica la pertenencia de los grupos y define cómo nosotros nos enfrentamos a ellos, si los vemos o no como amenazantes, etc. Y las representaciones sociales, que es un discurso compartido sobre quién es o no es el enemigo. Por eso, las élites pueden reactivar viejos discursos imperialistas o nacionalistas y encontrar respuestas inmediatas en la población. Junto a las continuidades clásicas aparecen también las amenazas inéditas que el siglo XX heredó hacia el siglo XXI. Por ejemplo, lo que mencionaba, la pandemia, la crisis climática, el crimen organizado, el tráfico de personas, etc. Desde la psicología social, la memoria colectiva y la identidad social y las representaciones sociales se configuran como un resultado observable que permiten comprender cómo las sociedades construyen continuidad entre el pasado y el presente. En conclusión, el siglo XXI no marca un quiebre, sino una continuidad de procesos del siglo XX, hechos
por ejemplo, como el 11 de septiembre, la crisis del 2008 o la guerra de Ucrania, se entienden como prolongaciones de esta historia. Y desde la psicología social, esto explica por qué memorias, identidades y representaciones pueden reactivarse manteniendo una línea histórica que sigue vigente. Estas son las referencias utilizadas en el trabajo. Muchas gracias por su atención.